Hola butaqueros, bienvenidos a Espacio donde somos expertos en nada y opinamos de todo. Luego de la presentación habitual del canal, vamos a hablar de las diferencias entre el libro del Resplandor y la película. Butaqueros, hoy pondremos de manifiesto el eslogan del canal. No somos expertos en nada, pero opinamos de todo. Y por supuesto, hoy opinaremos, aunque no sea un gran literario, pero me gusta mucho la lectura y hace poco leí el libro El Resplandor y quedé anonadado. Con razón Stephen King se molestó tanto con Stanley Kubrick por la película. Es que totalmente distanciada de lo que es la historia de su libro. Pero antes de entrar en materia, butaqueros, quiero enviarle saludos a Soul Kill. Ha sido muy amable, me ha enviado muchísimos mensajes, ha comentado muchos programas, a Bober R, BCN y a Ángel Glass 2618. De verdad, han sido muy amables, muy cordiales, siempre se manifiestan a través de los comentarios del canal y de verdad que la cortesía hay que agradecerla. Por el contrario, por supuesto, hay uno que otro personaje por allí que no ha sido muy agradable, pero no pasa nada. De eso se trata el canal y de eso se trata las redes sociales, de los puntos de encuentro que podemos tener. Por supuesto que no hace falta llegar a la grosería, pero sucede, no pasa nada. Trato de ser lo más cortés posible con todo el mundo. Entonces, butaqueros, por supuesto, ya entrando en materia, como les decía, el libro es increíblemente distinto y un mundo muy amplio respecto a lo que quería expresar Stephen King y lo que la película transmite. Yo sé que muchas veces se dice que no, yo no quiero leer el libro, ¿para qué? Yo para eso veo la película. Pues le informo que quien vio la película solamente vio cualquier historia que inventó Stanley Kubrick con unos pequeños detalles de lo que hizo Stephen King, porque el espíritu del libro, pero más allá que podemos saber que en 2 horas es muy complejo transmitir todo lo que quiere decir un libro, pero no se trata de eso. No es que no tengas el tiempo, no es que tal vez tergiverses un poco, no, es que se contó otra historia completamente distinta a lo que pretendía Stephen King. Seguramente peque un poco de adelantarme porque me engancho a lo mejor en una dirección o en un tema que desemboca en una parte muy avanzada del libro, pero como siempre les digo, me gusta hablar con ustedes, comunicarme con ustedes de forma directa en cuanto a lo que recuerdo. Un guión, por supuesto que tengo mis apuntes o ciertas pautas, pero todo lo digo como lo recuerdo, o sea, no tan estructuradamente porque si no creo que es un poco aburrido a mi entender, aunque creo que va a ser un poco extenso este video, por supuesto, pero quisiera hablar de todo lo que vi en el libro, de todo lo que me pareció tan maravilloso y que la película aún cuando, claro, que es una buena película, pero a su vez, mientras leía el libro, yo decía, no, pero es difícil catalogarla. O sea, es decir que la película es buena, pero comparándola con el libro, comparándola con esta historia, no, la película es un desastre. La película no sirve. Entonces ahí es donde entramos en esa línea tan delgada de comparamos. Bueno, pero que se supone que es El Resplandor. Usted, si lo ha leído, butaquero, me gustaría que dejase su opinión en la cajita de comentarios, nada más de entrada, o evidentemente al culminar el video. Si ha leído el libro y vio la película, por supuesto, ¿qué le pareció ambas? Pero es que son mundos completamente distintos. Y resulta como hasta injusto comparar o catalogar la película, porque repito, no se trata de nada, no tiene el espíritu del libro, aunque por supuesto que también profundizando en las tramas de la película, luego uno dice, oye, pero es verdad, aquí fue un poco agresivo o no tiene ni siquiera un poco de lógica que llevó
en este caso al gran Jack Nicholson, Jack Torrance, a volverse loco. O sea, el por qué en el libro es algo muy gradual. Se va dando poco a poco. Jack Torrance es un tipo que tenía ciertos episodios de violencia debido a su alcoholismo, y algo que no mencionan en la película y que hacen mucho énfasis en el libro, o por lo menos si se da a entender en algún punto de la película, pero no es el énfasis como tal, porque entiendo que en la película es un momento cuando ella cree, Wendy, la esposa, cree que Jack le pegó a Danny, al Doc. Pero lo que sucede es que Jack, tiempo atrás, le había roto el bracito a Danny en un ataque de ira con su alcoholismo, por supuesto. Estaba borracho. Y esto lleva a crear una especie de incertidumbre en la figura de Jack y lo que su esposa y su hijo piensan de él, sobre todo su esposa. Esta figura de Jack Torrance es muy interesante en el libro, sobre todo con la relación con su hijo, con Danny, porque en la película no hay esa interrelación de padre e hijo. Y muy por el contrario, aquí en el libro llega hasta hacernos plantearnos ese celo que puede existir muchas veces de la madre hacia la relación entre el padre y el hijo. Había una relación muy, muy amorosa entre ambos. Eso en la película en ningún momento lo colocan de manifiesto. Por lo menos no se da que nosotros lo entendamos, y eso se puede hacer. Por eso repito que las excusas de que la película es corta, no. O sea, o que no hay tiempo, no que es corta, sino que no hay tiempo. No se puso énfasis en ello. Y como les digo, voy a ir y venir un poco rompiendo a lo mejor un hilo conductor de la historia, pero tampoco voy a contarles todo el libro, evidentemente, y voy a ir haciendo ciertos énfasis. Por supuesto que el resplandor, y muchas veces en el libro le dicen el esplendor, a lo mejor es un problemita de lo que es la traducción, pero hacen mucho énfasis en el esplendor. Es el resplandor, por supuesto. Ese que tiene Danny. Y en la película se trata más de algo como un poco inexplicable o de terror sobre la figura del niño, y no muy explicado, aunque con la figura de Halloran, por supuesto, se da el negrito de la película, que era el chef y de todo lo que tenía que ver con la cocina, con los alimentos. El resplandor en el libro es algo mágico, algo muy mágico. Tal vez en la película logren expresarlo un poco, pero en el libro va más allá. Es eso que muchas veces podemos tener los seres humanos, y que también comprendo de dónde, ideas locas mías, por supuesto, pero no sé por qué me parece que tal vez en un punto dado o en cierto punto Gabriel García Márquez se pudo inspirar en este punto con Aureliano Buendía. Ese toque que podemos tener los seres humanos, y que seguramente a usted le ha pasado, que se queda viendo algo y uno dice, ese vaso se va a caer, y se cae. Esa especie de premonición que podemos tener y se da. Y aquí sucede. Y entiendo que es esa sobredimensión que le da Stephen King a esta facultad que pueda tener un ser humano, o que podemos tener todos los seres humanos. Él menciona que sobre todo se da en los niños. Me llama la atención que Halloran le explica a Danny que cuando él siente el resplandor, o que cuando su resplandor se activa, le da cierto olor a naranjas. Eso ni por asomo lo explican o lo mencionan en la película. Ese tipo de detalles interesantes, y por supuesto que profundizan mucho más en cada uno de los personajes. Hay personajes que no aparecen en la película, por supuesto, o por lo menos no le dan esa importancia, como lo puede ser quien es el gerente del hotel como tal. Por ejemplo, Stuart Ullman, que es un gerente que choca un poco de una vez con la figura de Jack. En la película de una vez inicia y él lo están entrevistando. Acá en el libro es un amigo quien le da la oportunidad,
porque él tuvo ciertos problemas siendo educador y justamente tuvo un ataque de ira y golpeó a uno de los estudiantes. Y por supuesto hacen toda una historia y cuentan toda la historia de cómo sucedió. Repito, acá no voy a contar todo el libro como tal, le quiero dejar ciertas cositas, ciertos detalles que va a ser muy interesante que lo lean porque más allá de un spoiler es imposible. O sea, ustedes pueden escuchar todo lo que yo estoy diciendo y el libro va a conservar una importancia y detalles que habría que ponerse a leerlo acá completamente para que yo de alguna forma pueda contarles todos los detalles. Pero suceden estas cositas. Luego está una Wendy, que es su madre, por supuesto la madre de Danny, la esposa de Jack, quien tiene una descripción completamente distinta a la que vemos en la película, que es una persona muy nerviosa, todo es un grito, todo es un susto. No, acá es una persona un poco más segura. De hecho, su descripción es completamente distinta a lo que muchas veces entramos en los detalles de los castings, que cambian las figuras. Bueno, en la película tiene el pelo negro, en el libro se supone que es rubia, con piernas muy largas, una bonita figura. En el libro, una persona completamente distinta a esta descripción. Luego entramos en explicaciones, que es donde digo que muchas veces uno ve una película y bueno, pasan cosas porque sí, como para hacer una película de misterio, de terror. Pero acá en el libro te dan explicaciones muy coherentes y evidentemente te van haciendo toda una idea de qué sucede en este hotel, de por qué el Hotel Overlook están sucediendo o en el Hotel Overlook están sucediendo estas cosas. Y es cuando vemos a ese espanto o a esa mujer que aparece horrible en la habitación 217 de la nada en la película y en el libro dan la explicación de qué pasó allí. Apenas uno va leyendo, evidentemente, yo vi primero la película hace muchos años, la volví a ver hace poco, siempre la he visto, la he revisionado muchas veces esa película, es un clásico, y el libro lo leí recientemente, y apenas uno va viendo la historia de una mujer allí, mayor de 60 años, que se veía, engañaba a su esposo, se veía con un muchacho, él la dejó plantada, ella estaba un poco alcoholizada ya también, ella estaba en el piso número 13 que daba a esta habitación. Y de repente, y se tomó una cantidad de pastillas y quedó muerta en la habitación, uno cae en conciencia, esta es la mujer que aparece. Esos son esos detallitos que me parecen completamente vitales e importantes, como para darle mayor profundidad y un porqué a las cosas. Jack, como les mencioné, tiene esta oportunidad de cuidar el hotel en el invierno y se lleva a su familia. Se supone que ellos van a quedar encerrados muchísimo tiempo allí. Wendy tenía un poco de temor al respecto, pero por lo menos no iba a tener bebida Jack en el hotel como tal, y eso le daba un poco de seguridad o tranquilidad. Como les digo, acá el libro es muy claro en que el hotel tenía una especie de posesión. Eso en la película en ningún momento lo dicen. Bueno, se da a entender, pero me refiero a la descripción y a lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque Jack, que en la película tampoco hacen énfasis en que él tiene que cuidar o estar muy atento a la caldera, cuando él va a esos sótanos a estar muy pendiente de que la caldera o la presión de la caldera no llegue muy alto, consigue una serie de recortes, documentos de vieja data en el cual se da a entender, y te lo dicen literalmente, que el hotel tiene una especie de sombra maligna, de algo maligno que lo rodea, porque se ha quemado en alguna ocasión en el pasado, estaba construido sobre un cementerio indígena y eso le va dando ese aire que hay cierta hechicería en el hotel y por eso suceden estas cosas. Jack se da cuenta en los recortes que el hotel se prestaba para negocios de la mafia en otros tiempos, en los años 20, los años 30, y sucedieron asesinatos grotescos en el hotel. Sucedían cosas muy fuertes, muy malignas. Era algo que estaba como signado el hotel a que sucedieran cosas fatídicas. Y por supuesto que la más marcada es la de Delbert Grady, quien en su momento también hizo la misma función que Jack, cuidar el hotel con su familia, y terminó asesinándola. Eso marcó mucho a Jack, quien le dejó el hotel, el gerente Ullman,
le mencionaba que mucho cuidado con volverse loco y sucediese esto, por ejemplo, pero ya te va insinuando que en el hotel suceden cosas malignas y esto se delata completamente en el desarrollo de la trama cuando pasan cosas, repito, que en la película en ningún momento lo asoman de forma fehaciente. Literalmente sucede. Por ejemplo, ellos en un momento dado escuchan una fiesta. Eso que solamente vio Jack en un momento, no. Todos lo escuchan. Todos lo escuchan. Y el ascensor, donde no podía usarlo otra persona, evidentemente, porque no había nadie más en el hotel, ellos escuchan que el ascensor está funcionando. Y de repente van a buscarlo, lo llaman y cuando el ascensor llega a la planta donde ellos se encuentran, está una máscara de carnaval y papelillo. O como les digan en otro país, confeti, puede ser. Acá le decimos papelillo. Entonces es algo que ellos en un momento dado se dan cuenta que suceden cosas y cosas realmente no solamente de imaginación. Es muy distinto. Este caso, por ejemplo, de las dos niñas muy icónicas de la película de Stanley Kubrick, esto no aparece, que son las niñas de Grady. Claro que las mencionan, pero esa escena como tal no proviene del libro en ningún momento. Y es algo más como de imaginación en la película, y en el libro suceden realmente, cobran vida, tanto así que le llegan a dar licor a Jack Torrance. Eso pasa. Un detalle que en la película no lo mencionan nunca es que Jack solía tomar una pastilla para las jaquecas y él la usaba un poco como para mitigar la falta de alcohol. Esta pastilla la tomaba normalmente luego que bebía y acá las usa reiteradamente. En la película en ningún momento las mencionan. Detallitos, pero que van haciendo de la trama algo importante. La relación de los padres, tanto de Jack como de Wendy. Jack recuerda en muchas ocasiones los abusos que cometía su padre contra su madre y contra ellos mismos, sus hermanos y él, que aunque él podía ser el hijo favorito, al parecer era el menor, también llegó un momento donde abusó de todos ellos golpeándolos y sobre todo de su madre, donde le llegó a dar con un bastón en la cabeza y la golpeó de forma contundente. Relaciones traumáticas del pasado de cada uno de ellos. Por otro lado, Wendy, la esposa de Jack y madre de Danny, tenía una relación traumática con su madre. Vivía bajo la sombra permanente de su madre. Siempre la criticaba, siempre le decía que no servía, siempre tenía el peor concepto sobre ella. Y eso a Wendy le molestaba sobremanera y prácticamente odiaba a su madre. En la película, esta relación no aparece ni se le espera en ningún momento, ni esta historia tiene algún fundamento ni camina. Y sobre estos detalles que no aparecen en la película, es una visita al médico por parte de Danny, estando ya en el hotel, cuando la nieve no los había atrapado aún en las instalaciones del Overlook. En un momento dado, luego que a Danny, por ejemplo, lo picase una abeja, todos estos detallitos que aparecen mucho en los libros, que en ningún momento se dan en la película, luego que le apareciesen unas marcas a Danny y quedase casi catatónico, lo llevan al médico. Estando allí, el doctor lo entrevista y deja a sus padres afuera y él le cuenta sobre una hermana de Wendy que murió atropellada y que él le dice al doctor que su madre, estando afuera, estaba pensando en eso. Él leía los pensamientos. Por eso les digo que el poder que aparece en el libro es completamente superior a lo que aparece en la película. En la película es algo más somero, bueno, como que tiene cierta intuición o que es algo más relacionado con cosas de terror que él pueda ver, pero acá no. Acá él tiene poderes prácticamente psíquicos. Acá él es un mutante cualquiera. Él es un Charles Xavier de los X-Men, el profesor Charles. Él tiene poderes, realmente poderes. Butaqueros, para que tengamos una idea mucho más amplia de lo que son los poderes de Danny, en el libro El Resplandor, sus poderes telepáticos, telequinéticos o precognitivos se manifestaban constantemente.
En la película suelen ser ocasionales, no demuestran tantas veces o el alcance de lo que él puede llegar a ser. Una de las circunstancias o situaciones que atormentan a Dani en el libro es que permanentemente cuando ve a sus padres reunidos, él en sus mentes ve la palabra divorcio. Era algo que lo entristecía mucho y era a lo que le tenía temor. De hecho, cuando él se metía en la mente de su papá, de Jack Torrance, él solía ver la palabra divorcio y él manifestaba que normalmente la mente de su papá solía ser muy oscura, enmarañada, que era difícil de poder penetrar como tal por la cantidad de oscuridad que tenía su papá en la mente. Pero esa oscuridad era más confusión, no maldad como tal, sino confusión. Por eso los poderes de Dani llegaban de tal forma o a tal grado que su mamá solía decir, Wendy, que se sentía desnuda delante de él, porque su mente era un libro abierto ante su hijo. Por eso, en la situación con el doctor, cuando él ve o le cuenta al doctor de la muerte de la hermana de su mamá, que jamás nadie le había contado, ella quedó muy sorprendida. Esta fue una de las grandes señales que tuvo Wendy respecto a que su hijo poseía un don, que más allá que el doctor les decía que se tranquilizaran, que no pasaba nada, ella sabía que había algo más, igual que Jack. Jack también estaba claro que su hijo poseía un don muy particular y especial. Y ahí es donde Halloran dice que los poderes de Dani son infinitamente superiores a los que él podía tener. De hecho, cuando Dani se concentraba en alguien, por ejemplo, para comunicarse con él, lo podía hasta matar. De hecho, en este momento no recuerdo bien, creo que en la película él sangra. Y en este momento es lo que les digo, butaqueros, me gusta hablarlo así. No, bueno, que me hubiese detenido a buscar. No, es importante. Si ustedes quieren, me dejan en la cajita de comentarios su opinión. Mira, no, eso no sucede. No, yo no vine aquí a hacerles una comparación. 1, 2, 3. No, para nada. Es contarles lo que recuerdo. Sangra por la nariz. En este instante no recuerdo precisamente si lo hace en la película, pero en el libro sangra por la fuerza que tenía Dani. Y regresando a la ocasión en que llevaron a Dani al doctor, el doctor, como siempre, no hizo todo lo posible para conseguirle una explicación lógica a lo que sucedía y que no tuviesen miedo porque era un niño muy creativo, muy hiperactivo, era un niño de 5 o 6 años, Dani como tal, muy inteligente, pero que no se preocupasen. Y ellos regresan al hotel como tal. Luego podemos hablar de puntos o personajes que sí aparecían en la película y también en el libro, pero que no lo desarrollan de una forma con mucho énfasis en la película. Es Tony, quien él ve o quien le dice las cosas que él ve. Si bien no le dan una descripción tan clara en el libro tampoco, en la película es simplemente un amiguito imaginario que él lo menciona de vez en cuando él se con el dedito, no, Tony me dice, pero Tony en el libro es realmente quien es ese poder que le dice a él las cosas, que le aparece y le menciona las cosas que van a suceder. En una ocasión de una mudanza el padre de Danny, Jack, no sabía dónde había colocado unos libros, una caja, y Danny la ve porque se lo dice Tony. Lo de Tony es un poco ambiguo porque no me atrevería a decir o asegurar que Tony es el resplandor. No. Tony es como esa parte precognitiva de Dani Torrance. Es quien le dice las cosas que van a suceder y por eso en un momento dado ya no lo dejan los espíritus o las fuerzas malignas entrar al Hotel Overlook. Dani le dice a su madre que ya Tony no puede entrar al hotel, que él ya no puede comunicarse con Tony, que no lo permiten. Es por eso que entiendo que de los poderes que tiene Dani Torrance, Tony es la parte precognitiva, es quien le decía las cosas que iban a suceder y por eso los espíritus, la parte maligna del hotel, no dejó que ya accediera Tony al hotel o que tuviese contacto con Dani para que no pudiese advertirle las cosas que iban a suceder. Porque el poder de Dani, el resplandor, él siempre lo tiene. Pero Tony es ese que le aparece en su imaginación cuando él se desvanece y ve a una figura
Él decía que era más alto que él, que no lograba definirlo como tal, pero lo escuchaba y le decía lo que podía suceder, que esto era malo, que no fuese por acá, que no fuese por allá, pero no siempre era así. Porque en alguna ocasión Tony desaparece, que cuando las cosas ya están mucho más complicadas en el hotel, él le dice a sus padres, ya no dejan entrar a Tony. Y él seguía teniendo el resplandor, él seguía viendo cosas. Si él se concentraba, podía ver cosas. La diferencia es que no estaba Tony quien podía darle o decirle las cosas que iban a suceder. Entonces son dos relaciones muy distintas, el resplandor y lo que es la figura de Tony como tal. No hacen mayor explicación en el libro, pero como cuentan tantas cosas al respecto, uno puede hacer este tipo de conclusiones, pero en la película para nada, porque es algo simplemente referencial. En un momento dado, que vuelven a salir del hotel antes de quedarse encerrados por la nieve, y Wendy y Danny hacen un viaje en la camioneta que era del hotel. En este momento ya Wendy se está cuestionando si quedarse los tres allí. Ella pensaba que en tal caso se quedase Jack solo en el hotel y ella se iba con su hijo mientras pasaba la temporada. Y allí, en ese viaje, en la camioneta, ella se da cuenta plenamente de los poderes de Danny, pero completamente, porque tiene una conversación con él. A ella le da un poco de temor porque se da cuenta y hasta vergüenza, porque se da cuenta que él se puede meter en su mente, cosa que a Danny le daba temor también manifestarlo, porque en un momento dado, al inicio del libro, él manifiesta que no le gusta hablar mucho de este tipo de situaciones porque él considera que lo que pueden pensar que él está loco. Y a un vecino le sucedió algo, a un señor vecino de donde vivían, y como sucedió que se lo llevaron con una camisa de fuerzas, él siempre decía lo mismo, que quien pierde la cordura, vienen los médicos y se lo llevan con una camisa de fuerza blanca y no vuelve nunca más a su casa. Él tenía mucho temor, por supuesto, entonces de expresar ciertas situaciones que no fuesen a pensar que estaba loco. Pero su mamá le da toda la confianza como para que él manifieste lo que piensa o lo que sucede, y él se va abriendo con ella. Ella hizo una conversación muy natural, lo más natural que pudo, como para transmitirle confianza y que no fuese a pensar que ella lo veía como un fenómeno, y van hablando en el camino, y ella en un momento dado le dice que si él ve prudente que se vayan, y él le dice que para dónde, y le saca todo lo que ella piensa de su mamá, o sea, de la abuela de Danny. Nos vamos para que tu mamá, a la quien le tienes tanto odio, la vamos a pasar muy mal. En cambio, él le dice, papito nos ama mucho. Y eso es un detalle que en la película jamás ponen en manifiesto. Acá Jack Torrance era un buen tipo que tenía las mejores intenciones con su familia. Eso lo dejan muy claro. No es que se volvió loco de la nada, en lo absoluto. Esa es la transición que en la película es un poco rara. Siempre recuerdo y me quedó muy marcado, por supuesto, leyendo el libro, y me hacía recordar mucho la película cuando él está de repente en la habitación, Jack Nicholson, y se queda viendo fijamente la pared, y entra Danny y él lo abraza, pero lo abraza de una forma fría, ya como poseído, oído. Y bueno, o sea, te deja como para que a tu propio criterio, pero no se trata de eso. En el libro no se trata de eso. O sea, te explican claramente qué fue sucediendo para que Jack Torrance le pasara esto. ¿Y qué sucedía para que pasase esto? ¿Cuál era el fin de que sucediese esto? Los espíritus del hotel Overlook, querían apoderarse de Danny. Es tan sencillo como eso. El libro es un libro que te explica la posesión que tiene un hotel. Tan sencillo como eso. Los espíritus que rondaban el hotel. Porque en un momento dado hacen una retrospectiva de las cosas y Jack está atrapado en el pasado y en el presente del hotel, y le ofrecen el puesto de la gerencia del hotel. Una gerencia un tanto filosófica. Si entregaba a su hijo. Es algo literalmente así, que el hotel quería apoderarse de esa fuerza, de ese poder que tenía Danny, que le decían que era la llavecita de plata justamente que activaba el mal. Aún siendo Danny bueno,
ese poder que él tenía, esa luz, ese resplandor, alborotaba el mal y lo querían consumir. Era esa necesidad que tenía como de nutrirse, como de alimentarse la oscuridad de esa luz. Un poco contradictorio, un poco loco, pero de eso se trataba. De hecho, ya estoy en este instante leyendo Doctor Sleep. Por supuesto que hace muchos años vi la película ya, pero justamente leo este libro porque me llamó poderosamente la atención que viendo Doctor Sleep era como un poco más clara en cuanto al poder de Dani, cosa que en la primera película no es así, o yo no lo veía así, no lo percibía así, y el libro me lo constató. Y quien vio Doctor Sleep y vio un poco la trama, cuando el mal se alimenta justamente de eso que brotaba del cuerpo de quienes tenían el resplandor, de eso se trata la primera película realmente, que el mal necesitaba esa luz, ese poder del resplandor para alimentarse y por supuesto acabar con él, hacerlo parte de ellos, pasarlo a sus filas. Una de las motivaciones que tenía Jack para estar en el hotel, por ejemplo, en las idas y vueltas, como les dije que podía mencionarles, de distintos puntos, caemos de nuevo en el punto de lo que quería hacer Jack, que era un maestro, era un profesor de literatura, y él quería volver a conseguir otro éxito, que ya había tenido uno como tal, pero tenía mucho tiempo por culpa de la bebida sin poder concentrarse. Acá en la película es clásico la escena con la máquina de escribir y todo esto, pero en el libro no solo él tenía una historia ya preconcebida que estaba tratando de buscarle un poco ese cierre, porque él tenía unos personajes muy definidos, pero luego la motivación que tiene es al conseguir estos recortes históricos del hotel, él quiere hacer una historia al respecto. Él quiere escribir un libro del Hotel Overlook y esto le desagrada muchísimo a quien lo contrató, que era un gran amigo de él, que eso es otra historia más al respecto, una historia paralela que cuentan de su vida joven, un amigo de la bebida y todo esto. Él quiere escribir un libro al respecto y es lo que el hotel tampoco quiere permitir que eso suceda, que su historia se cuente. Respecto al espíritu de la habitación 217, en el libro es un poco más severa. Cuando ella agarra a Dani, casi lo mata. De hecho, le marca el cuellito al niño. O sea, el libro cuenta que casi lo estrangula. Y allí es un punto de quiebre en la relación de Wendy y Jack. De hecho, el libro es muy fuerte en cuanto a lo que es la explicación de las parejas y que en un momento dado menciona que ninguna relación se perdona, ninguna relación olvida nada, ninguna relación pasa nada. Y esto es una realidad del ser humano. El libro es completamente interesante porque explica esa convivencia de una familia y de las situaciones cuando hay cosas que ya no se pueden perdonar. Y no que hay cosas que no se puedan perdonar, es que el ser humano no perdona realmente, no olvida y siempre tiene una cartica o un as bajo la manga para cualquier situación. ¿A qué me refiero? Cuando el espíritu de la habitación 217 marca a Dani, inmediatamente Wendy cree que es Jack por el episodio cuando le rompió el brazo. Y Jack en un momento dado se molesta porque él dice, ¿cuántas veces voy a pedir perdón por esto? Son situaciones de la vida real, son situaciones que en distintas modalidades, o sea, no pueden llegar a ser tal vez tan violentas como esta, pero es así. Al ser humano siempre le van a reprochar o le van a sacar cualquier situación del pasado. Eso es difícil que los seres humanos puedan superarlo. Y ella lo acusa a él. Y eso lo empieza a poner un poco más paranoico de lo normal que ya venía estando Jack. Porque en un momento dado, Jack también ve cómo los setos del parque se mueven. Él quiso borrarlo, él quiso desaparecerlo porque también ya Dani había tenido un episodio que lo perseguían. Había un perro, había un león
y lo persiguieron, se movían y Jack los vio. Esto nunca aparece en la película, jamás, pero es otro detalle que Stanley Kubrick hizo muy, eh, hizo muy suyo, porque en la película él hace un laberinto, que es donde luego se desarrolla el final de la película, pero en el libro ese laberinto no existe. Son los setos, son árboles en forma de animales que ellos van podando, que van cuidando, pero nunca aparece un laberinto como tal. Y bueno, tenemos esta situación entre Wendy y Danny, que uno de los episodios se llama, porque el libro viene por episodios, se llama Ella, que se cambian los papeles, porque cuando Danny logra un poco salir del estado catatónico, le preguntan quién fue y él dice ella y la señala a Wendy, claro, en un estado de inconsciencia. Y allí es increíble. El libro logra transmitir toda la desesperación de Wendy, que es la misma desesperación de Jack cuando te están acusando de algo que tú no cometiste. Y ya para ir concluyendo, butaqueros, este viaje que a mí me pareció maravilloso a través de este libro, del Resplandor, el cual, repito, se distancia muchísimo de lo que es la película, porque si se quiere, la película no es más que esa explicación o esa situación súbita de la cual o por la cual un hombre puede perder la cordura, y el libro es ese sondeo introspectivo a través de todos sus personajes que, si bien llevan a la misma circunstancia que un hombre pierda la cordura, no es ni tan siquiera la sombra del resultado en el cual o por el cual en una situación llega a un estado de locura y en la otra completamente distinto. En el libro es una posesión realmente. Se apoderan de él todos los espíritus malignos del hotel y que en un momento de cordura, en un momento de lucidez, porque hasta yo leyéndolo quería verlo, quería que en un momento dado Stephen King dijese, oye, o sea, ya va, perdió completamente la cordura. O sea, no hay un momento de lucidez. Y en un pequeño momento de lucidez, Jack quería salvar a su hijo. Él no quería hacerle daño. Por el contrario, hasta podía pensar en cierta forma que entregándolo lo salvaba de que ellos le hicieran daño. Pero luego todo esto, por supuesto, se desvanece cuando realmente entra en un estado de locura total e irracional y, por supuesto, llevado al choque con Wendy, al querer ella cuidarlo y quitárselo, y él quería tomarlo y se enfrenta a ella. En la película está la escena icónica de Aquí está Jack, cuando él introduce el rostro por la puerta del baño. Eso no sucede. Eso sucede muy rápido, pasa muy rápido en cuanto a una circunstancia en el libro, pero para nada. Es algo muy icónico de la película. Luego también ya el desarrollo, repito, del final se van por vertientes muy distintas. Si bien Danny contacta a Halloran cuando él le dijo que cualquier cosa se comunicaran, él lo contacta y hace que sangre por la potencia que tenía Danny en su resplandor. Hay toda una travesía que hace Halloran. El libro te lo cuenta de forma muy desarrollada, muy pausada, pero en la película, una de las cosas que sí es realmente criticable, si la película tiene algo criticable que carezca realmente de un sentido o de un propósito, es que Halloran llega e inmediatamente Jack lo mata. O sea, es una cosa tonta. Acá no, él sobrevive. Él realmente llega y ayuda. Claro, es muy maltratado por Jack. De hecho, dicen que Halloran tenía un tratamiento en la dentadura, o sea, tenía dientes postizos y él se los vuela de un mazazo. O sea, llega casi a desfigurarlo, pero sobrevive. Danny sufre muchísimo porque quiere que su padre sobreviva. Ellos quieren buscar lo que aparece en la película, el carrito que quitaba la nieve,
esta especie de tractor que hay, de camioncito que va apartando la nieve, que en su momento en el libro, cuando él por un instante pensó en que se fuesen, Jack dijo, sí, vámonos de acá. Ya estando atrapados, le hizo caso a Wendy porque se veía que el hotel estaba en contra de ellos, pero que ese poder maligno hizo que él botara la batería del camión y ellos estaban buscándolos. Y Danny supo que había sido su padre quien evitó o quien ocultó la batería del camión. Y repito, es acá en el final donde toman vertientes muy distintas, muy dispar. En la película van hacia el laberinto y Jack muere congelado. En el libro es la caldera que explota porque él la descuida. Llegó un momento de alta presión donde no pudo hacer nada y explota. En ese pequeño instante final, por un microsegundo, está el choque del bien y el mal en Jack y acepta su muerte como tal, aunque por supuesto era esa pelea, esa dualidad. Podía maldecirlos, podía no querer morir para tomar a Danny y entregárselos, y por otro lado, en momentos de pequeña lucidez, quería que su hijo se salvara. Es algo muy breve, es algo que hasta se puede tal vez uno querer percibirlo, pero sí está. Pero esas son las grandes diferencias, butaqueros, que hay entre una obra que se supone fue o es muy famosa como es El Resplandor de Stanley Kubrick, por supuesto la película, y la obra maestra de Stephen King, que es este libro que definitivamente lleva a esa eterna e infinita discusión de si debemos comparar o no las adaptaciones, porque aquí es cuando toma todo el valor o todo el poder la palabra adaptación. Y la adaptación no es más que tomar ciertos rasgos, y esto no es más que eso. La película es solo ciertos rasgos, tomar nombres y llevarlos a la pantalla con una historia muy somera, parecida a la que es la original. Y es acá que ojalá esta petición que hago pudiese llegar a algún lado. Y en estos tiempos de plataformas, de series y miniseries, este libro del Resplandor debería ser llevado ya a una miniserie, pero fácilmente de 8 o 10 capítulos, desarrollarla paulatinamente, plasmarnos el libro tal cual, y que estamos aún a tiempo porque el autor está vivo. Todavía tenemos a Stephen King, no por ejemplo como 100 años de soledad, en la cual tristemente ya no tenemos al Gabo y tal vez no podemos saber el espíritu real de cada una de las escenas y de los acontecimientos que él quería transmitir en su libro, pero tenemos al autor acá, Stephen King, y tienen que tenerlo como referencia, colocarlo allí al lado de un gran director y tratar de sacarles a los actores todo lo que él quería transmitir en este libro para que nosotros podamos tenerlo y cada uno de nosotros podamos tenerlo a través de la pantalla, a través de un buen guión, un gran guión, lo que él quería transmitir con su libro y la forma en que lo quería transmitir, el espíritu, horror, terror, suspenso, drama, todo lo que él quería llevar, pero sin lugar a dudas, El Resplandor es un libro extraordinario. Lo que es Danny Torrance. Luego prosigue en Doctor Sleep, que particularmente les digo, comenzando a leerlo, me hizo llorar por lo que dice o lo que le pasa a ese hombre que fue este niño que vivió esta circunstancia con su padre y con sus padres, y que la vida muchas veces inevitablemente te puede llevar al mismo sitio que tanto querías huir, pero que la vida te lleva. Y de repente Stephen King te transmite algo con unas palabras, con unos hechos en este libro de Doctor Sleep de Danny, que realmente llegan si estás metido en la trama del libro como tal, de la historia. Pero repito, El Resplandor y esta historia del poder que tiene este niño es fascinante, es atrapante. No hay manera que esto pueda verse tonto. Por eso el peligro hoy día de llevar esto a las plataformas. Por eso digo que tenemos a Stephen King aún con vida o en vida, y que es necesaria su mano, y que no
tergiversen en lo absoluto lo que él quería transmitir, porque aquí no hay chistes, aquí no hay tonterías, aquí más allá de ese poder que el niño tiene, es algo muy, no sé si la palabra me la pueden entender, algo muy real, pero jamás tonto, ni jamás eso extraordinario que pueda rayar en la fábula rara y boba. No, 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 no. Es eso que muchas veces podemos tener los seres humanos, pero llevado a su máxima potencia y de una forma muy lógica y muy bien pensada, adaptada a una circunstancia familiar. Es excelso, es una historia increíble. Por eso, butaqueros, quien haya leído el libro y por supuesto vio la película, le agradezco me deje su opinión en la cajita de comentarios. Si les gustó este episodio, suscríbanse, denle like, activen la campanita, síganme en las demás redes sociales como lo son Instagram y TikTok por Butaquero5 y compartan este episodio para que muchas más personas que buscan entretenimiento sepan que lo tienen todo aquí en su canal Butaqueros. Y como siempre nos dice Jim Carrey en The Truman Show. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Butaqueros, como bonus track o escena postcrédito, le dejo esta perla que fue otro as bajo la manga que se sacó Stanley Kubrick, que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver, con el libro de Stephen King. Y es la escena o la última escena de la película, donde aparece Jack Torrance, Jack Nicholson, en una foto en blanco y negro en el Hotel Overlook, en una fiesta antiquísima. Y esto no tiene relación alguna en el libro o con el libro. En ningún momento mencionan algo parecido. Que Jack revisa libros, revisa notas en el sótano de cosas que sucedieron en el hotel, de eventos que se dieron en el hotel, como la masacre y asesinato de los mafiosos, o como la muerte de las niñas, las hijas de Grady, o las grandes fiestas que hacían en el Hotel Overlook en otras épocas y en la cual Jack estuvo vinculado a través de las apariciones que le sucedían y que trataban de atraerlos hacia ellos con los espíritus que estaban en la fiesta, que celebraban, o el evento en el que les mencioné que en el ascensor ellos vieron las máscaras de los disfraces o papelillos, las grandes fiestas que sucedían en el Overlook en otras épocas, y que Jack, cuando deliraba o cuando realmente las veía, porque como también les mencioné, esto era algo que se daba literalmente. Él tenía contacto con estas personas, estas fiestas se daban, ellos las veían, tenían la capacidad de verlas. Sería una especie de relación como tal con la foto que coloca Stanley Kubrick, pero de resto no hay otra vinculación. No tiene como tal una relación estrecha o que literalmente haya sucedido esta situación de que Jack Torrance o estuvo en otro momento en el hotel. No. Esto es algo más filosófico u onírico que quiso colocar Stanley Kubrick como para hacer una especie de relación, podríamos decir, pero esto es algo ya muy personal. Esto es una conclusión que puede sacar cada quien, depende de la interpretación que le dé a la película, de la relación que siempre tuvo o que fue muy estrecha entre el Hotel Overlook y Jack Torrance, como que dos almas, dos espíritus que siempre estuvieron destinados a fusionarse, algo así, pero para nada. Para nada. Esto no tiene nada que ver con el libro. Esta es otra de las grandes diferencias que existen entre el libro de Stephen King y la película de Stanley Kubrick.